Desde que era una niña solía pasar horas mirando por la ventana, imaginando cómo sería mi vida cuando creciera. En mi mente, todo era posible. Soñaba con una familia de película, de esas que veía en la televisión, donde todos se reían juntos, y el amor llenaba cada rincón del hogar. Recuerdo cómo abrazaba mi almohada, fingiendo que era parte de esa familia ideal, y cómo dibujaba una y otra vez escenas de felicidad, con una casa luminosa y una familia unida. Para mí, la felicidad era simple: risas en la mesa, abrazos en el desayuno, amor en cada rincón. Imaginaba conversaciones llenas de complicidad, desayunos en los que el aroma del café se mezclaba con el de los panecillos recién horneados, y tardes de juegos y confidencias. Soñaba con un hogar donde cada día comenzara y terminara con una sonrisa, donde el calor humano fuera el verdadero refugio. Cuando conocí a Diego, sentí que ese sueño se hacía realidad. Desde el primer momento, supe que había encontrado a alguien especial. Nuestras miradas se cruzaron, y de inmediato, sentí una conexión profunda, como si el destino hubiera decidido unir nuestros caminos. Juntos, compartimos paseos interminables, risas sinceras y promesas de construir un futuro lleno de amor y respeto. Nos casamos, compramos una casita y la llenamos de ilusiones. Cada rincón era testigo de nuestros sueños. Desde elegir los colores de las paredes hasta plantar flores en el jardín, todo era una celebración de nuestro amor. Recuerdo la emoción de la primera noche en nuestro hogar, la sensación de estar comenzando una nueva vida juntos, llena de esperanza y proyectos compartidos. Su madre, Elena, me recibió como a una hija. Compartíamos recetas, historias y complicidad. Cocinar juntas se volvió nuestro ritual, un espacio donde las risas y los consejos fluían con naturalidad. Me sentía afortunada de tener no solo un esposo maravilloso, sino también una suegra que me apoyaba y me hacía sentir parte de su familia desde el primer día. Todo parecía perfecto: un esposo atento, una suegra cariñosa, un hogar cálido y lleno de vida. Las tardes en familia, las charlas en el sofá, los pequeños detalles cotidianos, todo contribuía a esa sensación de plenitud. Sentía que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía, el refugio que siempre había soñado. Creía que nada podría romper esa armonía. Me sentía segura, protegida, convencida de que la felicidad que vivíamos era inquebrantable. Miraba por la ventana y agradecía cada día por la vida que había construido junto a Diego y su familia. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. Sin previo aviso, las nubes comenzaron a cubrir nuestro sol, y lo que parecía perfecto empezó a tambalearse. Pronto descubriría que incluso los sueños más hermosos pueden enfrentarse a desafíos inesperados. Un día, supimos que Elena tenía una enfermedad degenerativa y necesitaba cuidados. Sin dudarlo, la invitamos a vivir con nosotros. Al principio, todo fue adaptación y cariño, pero pronto la enfermedad cambió su carácter, se volvió irritable, exigente, y mi casa dejó de sentirse como un refugio. La convivencia se volvió tensa, y mi sueño de hogar perfecto empezó a resquebrajarse. El paraíso se transformó en una jaula. Cada día era una rutina agotadora, una coreografía invisible que se repetía sin descanso entre las mismas paredes. Me despertaba antes que todos, con el peso de la responsabilidad apretando el pecho, sabiendo que nadie más notaría mi cansancio. El silencio de la casa, lejos de ser paz, era un recordatorio constante de todo lo que debía hacer y de lo poco que se valoraba. 3 desayunos diferentes, medicinas perfectamente ordenadas, la limpieza de cada rincón, todo bajo la mirada crítica de Elena. Cada movimiento era observado, cada error señalado. Sus ojos seguían mis pasos, buscando fallos, y sus palabras, aunque a veces disfrazadas de consejo, dolían como reproches. Sentía que nunca era suficiente, que siempre había algo que podía hacer mejor. Sus quejas y comentarios hirientes minaban mi paciencia y mi autoestima. A veces,
Una simple mirada bastaba para hacerme sentir pequeña, como si todo mi esfuerzo fuera invisible. Me preguntaba si alguna vez lograría su aprobación, o si estaba destinada a ser siempre la extraña en mi propia casa. Diego, cansado por su propio estrés, me pedía comprensión y paciencia. Pero yo me sentía sola, invisible, cargando con todo el peso de la convivencia. A veces, su apoyo era solo palabras, y la soledad se hacía más profunda. Quería gritar, pedir ayuda, pero temía ser juzgada por no poder con todo. El resentimiento crecía en silencio. La casa se llenó de miradas esquivas y silencios incómodos. Cada día buscaba cualquier excusa para salir, aunque fuera solo a tirar la basura o dar una vuelta a la manzana. Afuera, al menos, podía respirar y sentirme libre, aunque fuera por unos minutos. Lloraba a escondidas, en el baño o en la habitación, sintiéndome culpable por no ser la nuera perfecta que todos esperaban. Me preguntaba si algún día podría ser suficiente, si algún día dejaría de sentirme tan sola y tan juzgada. La guerra silenciosa me estaba consumiendo poco a poco, robándome la alegría y la confianza. Vivía atrapada entre cuatro paredes, luchando una batalla que nadie más parecía ver. Un sábado, tras soportar otra crítica de Elena, exploté. No era la primera vez que discutíamos, pero esta vez fue diferente. Sentí una presión en el pecho que no podía contener más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Estoy harta. Esta es mi casa y ya no la quiero aquí. Diego escuchó todo, decepcionado. Su mirada me atravesó, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Sabía que había herido a alguien que amaba, pero en ese momento, mi enojo nublaba mi juicio. Elena, herida, se fue a su cuarto. La vi caminar lentamente, como si cada paso le costara un mundo. Me quedé en la sala, sintiendo el peso de mis palabras. El silencio en la casa era ensordecedor. Al día siguiente, salió con una maleta y, antes de irse, me dijo: «Tienes razón, esta es tu casa». Sus palabras fueron calmadas, pero llenas de resignación. No había rencor en su voz, solo una tristeza profunda que me rompió el corazón. «Tienes razón, esta es tu casa». Repetí esas palabras en mi mente una y otra vez, tratando de encontrar algún consuelo en ellas, pero solo encontré más dolor. Me di cuenta de que había perdido algo invaluable. El sonido de la puerta al cerrarse me dejó un alivio fugaz, seguido de una ola de culpa. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que había sucedido. El alivio que sentí fue rápidamente reemplazado por un vacío que no podía llenar, seguido de una ola de culpa. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Las palabras que dije no podían ser retiradas, y el daño estaba hecho. Me quedé sentada, mirando al suelo, sintiendo el peso de mis acciones. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el mundo exterior, pero sintiéndome atrapada en mi propio remordimiento. Me senté en la cama, mirando al vacío, preguntándome cómo podría reparar el daño que había causado. Tras la partida de Elena, la casa se llenó de un silencio ensordecedor. El alivio nunca llegó, solo culpa y soledad. Diego y yo apenas nos hablábamos, la distancia entre nosotros era abismal. Recordaba la mirada de Elena y me odiaba por mi reacción. Supe que la soledad de antes no era nada comparada con la que sentía ahora. Había destruido mi propio sueño. 3 semanas después, una llamada del hospital lo cambió todo. Elena había sido encontrada sola, enferma y desnutrida. Cuando llegamos, ya era tarde, había fallecido. El dolor de Diego era desgarrador, y yo solo podía abrazarlo, ahogada en culpa. Si hubiera estado con nosotros, quizá la habríamos salvado. Mis palabras no solo la echaron de casa, la condenaron a morir sola. El arrepentimiento era insoportable.
Al recoger sus cosas, encontramos una caja con recuerdos y una carta. Elena había vendido su casa para darnos el dinero del enganche de la nuestra. Su sacrificio silencioso nos permitió construir nuestro hogar, y yo la había echado de él. Lloré abrazando esos papeles, entendiendo que ella fue nuestro pilar. No vi su amor, solo la carga, la vergüenza y el dolor me quemaban por dentro. Los años han pasado, pero la culpa permanece. Diego me perdonó, pero la cicatriz sigue ahí. Hablo de Elena a nuestros hijos, cocino sus recetas, mantengo viva su memoria. Es mi forma de pedirle perdón cada día. El arrepentimiento no desaparece, solo se transforma en lección. Aprendí que el orgullo y el egoísmo ciegan, y que el amor debe cuidarse antes de que sea tarde. La historia de Elena me enseñó sobre gratitud, el poder de las palabras y el peligro del orgullo. No den por sentado a quienes los aman, valoren sus sacrificios. Piensen antes de hablar, porque una palabra puede herir para siempre. No dejen que el orgullo les impida ver el amor frente a ustedes. Abracen, escuchen, tengan paciencia. Al final, solo quedan el amor y los recuerdos. No cometan mi error.